¿Qué tal? Buenos días. En este video voy a estar exponiendo lo que sería mi examen final. Vamos a estar abarcando temas muy importantes y entre estos se encuentra el tema de las diferencias organolépticas entre los vinos del Viejo Mundo y el Nuevo Mundo, que es un tema bastante extenso, pero vamos a intentar hacer un resumen para que sea entendible en el tiempo del video. Y como segundo tema vamos a estar tocando lo que sería la diferencia entre un vino joven, un vino de crianza, los vinos reserva y los grandes reservas. Así que vamos a empezar. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema del que sería de los vinos del Viejo Mundo y el Nuevo Mundo, las diferencias organolépticas que hay entre estos. Y no solo esto, sino las diferencias un poco de cómo es su proceso para que se logre entender de dónde proviene cada término. Cuando nos referimos al término de los vinos del Viejo Mundo, aquí nos referimos al término de los vinos europeos. ¿Por qué los vinos europeos? En sus orígenes el origen del vino es del Imperio Romano, es decir que este es el antiguo método de elaboración de los vinos que se fabricó en estas tierras durante ese tiempo. Debido a esto, los orígenes del vino clásico son europeos. Hoy en día, hablar de los vinos del Nuevo Mundo, nos referimos a los vinos que provienen de América, Sudáfrica y Oceanía. ¿Por qué? Porque en sí todos los vinos, cepas, procedimientos y todo lo que estos continentes han implementado en sus tierras como cimientos, como bases, tomaron en experiencia lo que serían los vinos del Viejo Mundo, que son los originales, se podría decir hasta cierto punto, que provienen de Europa. Es por esto que se denominaron como vinos del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo hoy en día, para separarlos y poder entender la historia de cada uno de estos. El Viejo Mundo en general son vinos más clásicos, son vinos pensados para acompañar la comida. En sí son vinos que se elaboraban para poder degustar tanto no solo de la bebida, sino de un buen platillo durante esa época, a diferencia de que en el Nuevo Mundo, en los vinos a los que se reconoce como el Nuevo Mundo, son vinos que se han centrado en elaborar para poder tomarse sin la necesidad de tener alguna merienda que lo acompañe o algún maridaje, alguna comida, alguna cena. No, estos vinos hoy en día están más enfocados para poder beberse de manera individual sin la necesidad de tener nada a la par. Los vinos europeos suelen ser vinos un poco más robustos, menos robustos y de gradaciones alcohólicas un poco más moderadas. Esto se refiere a que son vinos un poco más amigables con el paladar, tanto en el tema del cuerpo, en el tema de la dulzura, de la amargura, dependiendo de qué tipo de vino estemos tomando. Y también tienen una gradación alcohólica un poco más baja por el mismo tema que ya mencionamos de que son vinos que estaban pensados para acompañar comidas. En el Nuevo Mundo hoy en día se centra mucho, ¿no? Durante los procesos del vino el poder extraer el sabor natural más posible tanto de la cepa como del proceso y el color, que sean atributos bastante llamativos y positivos de este vino. Los vinos europeos, que serían los del Viejo Mundo, tienden a ser un poco más frescos y menos dulces. Esto quiere decir que en el Nuevo Mundo, por ejemplo en América o en Australia, los vinos son un poco más dulces, que a menudo se puede decir. Esto quiere decir que los vinos del Viejo Mundo suelen ser aromas un poco más de a mermelada, suelen ser aromas un poco más dulces, aromas un poco más agradables si no estás acostumbrado o eres principiante en este mundo del vino. A diferencia que los vinos del Viejo Mundo prefieren ser vinos un poco más sutiles, menos terrosos, se puede decir de una manera. Lo que caemos al siguiente punto. La crianza en madera es algo que se consideraba mucho durante el Viejo Mundo. Hoy en día igual de tal manera, pero estos fueron los cimientos del vino, por lo que de aquí proviene también este tipo de crianza. Luego, en lo que sería también la crianza del Viejo Mundo, se redondean mucho los taninos, se concentran mucho los vinos y estos son bastante seductores y con aromas bastante dulzones, se puede decir hasta cierta manera. El Nuevo Mundo se centra un poco más en la uva. El Viejo Mundo se centra mucho en el suelo. Esta es una de las principales diferencias. Europa está obsesionado con el tipo de suelo. Esto quiere decir que ellos se centran mucho en lo que sería las tierras, de lo más importante al momento de crear una cepa para el Viejo Mundo. Y en el Nuevo Mundo, por ejemplo, en tierras sudafricanas y en tierras chilenas, se centran mucho en los vinos varietales, que es la mezcla de cepas para poder encontrar nuevos sabores, nuevas mezclas, nuevas formas de crear vinos.
Entonces, estos serían como que las principales diferencias organolépticas entre estas, ya que el viejo mundo suele seguir una línea un poco más robusta de lo que sería lo clásico, lo tradicional, y el nuevo mundo suele ser una línea un poco, un poco más sin límites, por ponerlo de esta forma. No hay miedo en experimentar en este nuevo mundo, las regulaciones son un poco más flexibles. Esto quiere decir que podemos encontrar factores nuevos, tanto factores climáticos que pueden beneficiar, tanto cepas experimentar en vinos varietales. Hoy en día los vinos varietales son una gran forma para poder descubrir nuevos sabores, nuevos maridajes y para poder adaptar nuestros vinos de una forma bastante flexible dependiendo de lo que nuestro comensal esté pidiendo. Esta es una de las principales diferencias también entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Entonces el nuevo mundo ya no son sorpresas. En realidad las frutas que se manejan en el nuevo mundo, como ya mencionamos, suelen ser adaptaciones del viejo mundo. Desde Estados Unidos, que era un país que hace no mucho era raro poder verlos en este mundo de la enología. Hoy en día tienen hectáreas y hectáreas de viñedos, extendiendo cada vez más este mercado en su país. Australia, Sudáfrica, Sudamérica, países que también se han incluido bastante en este mundo, y cada vez se encuentra más tecnología, vinos más modernos y expresivos. Este nuevo mundo nos da bastante potencia de alcohol, nos da muy poca acidez, y todo esto se basa en su principal fuente, que son las variedades de uvas. En sí, esto es en lo que se enfoca, las variedades de uvas, para poder potencializar nuevos sabores y no tener miedo a experimentar a cosas nuevas. El viejo mundo representa la esencia de la viticultura, el peso de la tradición. ¿Qué quiere decir esto? Que desde sus tierras partió lo que es el inicio de este mundo tan bonito, pero lo que se puede decir de que existe el nuevo mundo es gracias a las adaptaciones del viejo mundo. Los vinos europeos no necesitan ningún cambio, estos funcionan de maravilla con la comida, tanto con la comida como para acompañarse por sí solos. Son vinos muy elegantes, con una acidez muy fina, tienen un gran uso de las barricas, de su estilo de crianza. La tierra lo es todo en el viejo mundo, como ya lo mencioné. Es por esto que cada viñedo se expresa de forma distinta y da lugar a una infinidad de nuevas y maravillosas cepas. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la tierra de donde venga la cepa del viejo mundo, esto se da a respetar mucho. Quiere decir que se le da mucho valor de la tierra originaria a la cepa. Entonces esto sería un resumen para poder entender las diferencias entre un mundo viejo del vino al mundo que estamos viviendo hoy en día. Y esto sería todo con este tema. Muchas gracias. Muy bien, en este video vamos a estar tocando el tema que sería la diferencia entre un vino joven, un vino de crianza, un vino reserva y un gran reserva. Vamos a intentar hacerlo de forma resumida para poder hacerlo entendible en un tiempo no tan extenso. Entonces, en esta categoría voy a empezar explicando un poco lo que serían los vinos jóvenes. En la categoría de los vinos jóvenes podemos poner los tres principales factores que nos ayudarán a identificar lo que sería, que es el de menor tiempo de envejecimiento en barrica. El vino pasa entre 3 a 6 meses en barrica, no más de esto. Y en general utilizan breve crianza para resaltar las notas florales y frutales del vino. Entonces, aún estas virtudes de un vino joven suelen ser vinos bastante buenos, suelen ser los vinos más recomendables para quienes están empezando en este mundo de la enología y no tienen mucha experiencia en este tema, ya que son vinos que son bastante agradables y amigables con el paladar. ¿Qué quiere decir esto? Que para empezar nos ayudarán a empezar a acostumbrar nuestro paladar a lo que sería identificar aromas, identificar sabores, a poder identificar todo tipo de acidez, todo tipo de dulzura, todo lo que podamos identificar en nuestro paladar. Estos vinos son bastante buenos para empezar. Por ejemplo, aquí tengo anotado un ejemplo de un vino joven que sería el Pradoré Orillén. Tengo anotado este ejemplo ya que se trata de un vino elaborado con Tempranillo, una variedad bastante famosa alrededor del mundo. Es un vino que pasó en barrica 2 meses y da lugar a un vino equilibrado, un vino graso y con ligeros toques a frutos rojos. Por lo general, estas son las características de un vino joven. Un vino joven es ideal para tomar con aperitivos, con comidas ligeras, con pastas, con carnes blancas y pavo, pollo, proteínas un poco suaves que no sean pesadas a nuestro paladar. Marida perfectamente con quesos suaves, setas y embutidos. ¿Qué quiere decir esto? Que
Si nos ponemos a analizar la situación, los vinos jóvenes, al ser bastante dulces, se maridan bastante bien con proteína pesada, se puede decir, con quesos suaves, con embutidos y todo este tipo de maridajes que nos ayudarán a acompañar de manera muy equilibrada nuestro vino. Entonces ahora pasamos con lo que sería nuestro vino de crianza. Los principales factores para poder identificarlos es de que el envejecimiento debe ser al menos de 24 meses. Estos pasan en barrica de 8 a 12 meses. El resto del tiempo que se pasa durante el proceso de elaboración del vino es llamado maduración dentro de la botella, que debe permanecer de manera horizontal y ya sellada en corcho, lejos de la luz y con muy poco oxígeno, prácticamente apenas oxígeno, casi que nada. Y la barrica debe ser al menos, como ya mencioné, de 12 meses. Entonces, si hablamos de este tipo de vinos, el periodo de crianza podrá ayudarnos a establecer bastante lo que sería la información del vino, nos ayudará mucho a identificar también sus características. Por ejemplo, un vino de crianza puede aguantar entre 5 y 10 años, dependiendo de sus condiciones de almacenamiento también. Y ahí un ejemplo podría ser un Pradorey Finca Valdeyegua. Este es de Ribera del Duero, denominación de origen de Ribera del Duero. Este vino tiene un envejecimiento en roble francés de 12 meses. Su variedad principal es Tempranillo, ya mencionado, pero es un vino que está también realizado con Merlot, 75% Tempranillo y 25% Merlot. Es un vino muy complejo. Este tiene matices y sabores muy intensos, dulces y aterciopelados. Quiere decir que es un vino que, a pesar de que es intenso y dulce, cae bastante suave al paladar. A esto nos referimos con aterciopelado. Marida a la perfección con carnes rojas, con proteína a la plancha, con asados de casa y con quesos intensos. ¿Qué quiere decir? Que sí se necesita un poco más de sabor intenso en nuestra comida, en nuestro maridaje, para poder acompañar este vino de manera equilibrada. Luego pasaríamos a lo que sería el vino de reserva. El vino de reserva tiene un periodo de envejecimiento, que este es el principal factor que lo diferencia. Tiene que ser al menos de 3 años. Tiene que pasar al menos 12 meses en barrica y el resto en botella. ¿Qué quiere decir esto? Que de estos 3 años, un año es en barrica y los otros 2 años son en botella. Esto ya va a ser dependiendo de qué tipo de elaboración se le quiera dar al vino. Entonces, estos envejecimientos son los principales factores que nos dan a identificar un vino, en las diferencias entre un crianza y un reserva, ya que la vida total del crianza también suele ser más alargada. Esto quiere decir que una botella de un reserva puede llegar a tener hasta 10 años de edad. Y lo mismo, poco oxígeno, horizontal el almacenaje y una exposición a la luz prácticamente nula. Entonces, como ejemplo para este vino tengo aquí lo que sería un Pradorey Finca La Mina. Se trata de uno de los vinos más exclusivos de Ribera del Duero. Este se produce con las mejores cosechas, así que con esto se garantiza el máximo potencial de la cepa. Igual es un vino elaborado con Tempranillo y es de larga crianza. En este caso, con este vino específicamente fueron 18 meses y se trata de un vino que es un gran bouquet, está ahumado, con sabor a frutas maduras y es un vino muy balsámico. ¿A qué nos referimos a eso? Aquí este es un vino boscoso, un vino que nos dará a identificar bastante entre sus sabores. Las notas de la crianza se identificarán en este vino, y los vinos reservas se marían exquisitamente con guisos, guisados, con carnes bastante gelatinosas. ¿Qué quiere decir gelatinosas? Nos referimos a vísceras, y un ejemplo de lo más común sería panza, hígado, todo este tipo de carnes que suelen caer hasta cierto punto pesadas a nuestro paladar. Este vino es perfecto para equilibrar este tipo de comidas. Y por último tendríamos el vino de gran reserva. Esta suele ser una de las categorías no solo más prestigiosas, se puede decir, sino que es de las más costosas, más que nada por su tiempo de elaboración. El tiempo de elaboración, los factores que nos identifican este vino es el tiempo de elaboración, de que tiene que ser de un mínimo de 5 años, que en meses serían 60 meses. Al menos 18 de estos meses tienen que transcurrir en barrica y el resto en botella. ¿Qué quiere decir esto? Que año y medio de estos 5 tienen que pasar en barrica y el resto del tiempo, que serían más o menos unos 3 años y medio, tienen que pasar en botella. Ya de la forma mencionada: horizontal, luz nula y prácticamente cero oxígeno. En este caso,
Estos serían los principales factores para identificar el Gran Reserva. Como ejemplo tengo aquí un Finca Real Sitio de Benzotía, que es un Gran Reserva que procede de una añada de 1999. Como ya dije, esto es un mínimo de tiempo, los 5 años, pero puede variar hasta más, como sería en el caso de este vino. Tras un envejecimiento, este vino tiene un proceso de envejecimiento de 24 meses en roble francés y el resto sería en botella. Y este vino prácticamente es un vino muy brillante, aterciopelado, y igual con notas muy balsámicas. Se aconseja una oxigenación previa bastante alta antes de beber este vino. Y el Gran Reserva es ideal que se maride con asados bastante intensos para poder degustarlo en su máximo esplendor. Y también se potenciaría su sabor con platos de la cocina actual, que son una mezcla de sabores bastante agradable a este vino y equilibrante al paladar. Entonces, con este pequeño resumen estaríamos terminando de explicar las diferencias entre cada uno. Eh, Personalmente, yo no clasifico las categorías de vinos como este es mejor o aquel es peor, no. En sí es como el proceso de nuestro paladar se vaya adaptando cuando somos nuevos en este mundo de la enología. Un vino joven es ideal para un principiante, un Gran Reserva no lo va a apreciar alguien que no sepa realmente qué está probando o no tenga conocimiento de por qué este vino es tan especial. Así que personalmente solo quiero terminar dando mi opinión personal acerca del mundo de la enología y lo que he aprendido. Realmente gracias a este curso yo ahora entiendo un poco más por qué los vinos son tan especiales, fueron tan especiales en el pasado y hoy en día también lo son, ya que un vino es un proceso tan bonito que son tantos pasos que un pequeño factor puede cambiar el resultado final de manera exagerada. Por ejemplo, yo vengo y tomo un tempranillo, un 70% tempranillo y tomo un 25% merlot y luego le agrego un 5% garnacha. Ese pequeño porcentaje va a hacer que el resultado de mi vino sea totalmente diferente a que no. Este solo es un pequeño ejemplo del por qué me gustó tanto este curso y este aprendizaje, ya que personalmente yo veo que este proceso que lleva cada botella, esta clasificación que acabamos de ver, estas diferencias entre nuevos y viejos mundos, son solo un poco de lo que este mundo tan grande es. Y por eso hoy en día puedo decir que aprecio un poco más una botella de vino, y no solo una botella de vino, sino que aprecio un poco más el esfuerzo que se hace que en un restaurante al momento de maridar este tipo de bebidas. Y eso sería todo por mi parte y muchas gracias.